El millonario invita a su empleada humilde de broma, pero llega como diosa y causa silencio total. Era una noche clara de verano en la mansión de Leonardo, el magnate más temido y admirado de la ciudad. Las luces brillaban con fuerza, creando destellos dorados que rebotaban en sus muebles lujosos. Una orquesta tocaba suaves melodías, mientras las risas y los murmullos de la alta sociedad llenaban el aire. Aún así, nadie podía ignorar la atmósfera de competencia y vanidad que impregnaba cada rincón. Entre copas de cristal y trajes de diseñador, Leonardo caminaba con paso firme, un rey en su reino de opulencia. Por un momento, una idea lúdica cruzó su mente. ¿Qué tal si invito a Clara?, pensó con una risa maliciosa. Clara, su empleada administrativa. Una mujer común, casi invisible en medio de semejante glamour. Ella era el blanco perfecto para sus bromas pesadas. Sin embargo, no sabía que este pequeño gesto iba a transformarle la vida aquella noche. Cuando llegó la hora de la fiesta, la puerta de la mansión se abrió con un suave chirrido. Leonardo esperaba ver a Clara con su típico atuendo simple y su expresión tímida. Pero en su lugar, la figura que entró en la sala hizo que el murmullo se detuviera. Clara vestía un vestido de diseñador que le abrazaba el cuerpo, con un color profundo que resaltaba sus ojos. Su cabello había sido cuidadosamente peinado, y su porte era tan elegante que parecía desafiar al mismo lujo que la rodeaba. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Las miradas se centraron en ella como si fuera un agujero negro que absorbiera toda la atención. Leonardo, ¿qué había esperado? Una risa burlona y la humillación de la mujer se sintió helado. Su rostro, acostumbrado a ser un símbolo de control y desprecio, ahora reflejaba sorpresa e incomodidad. Mientras Clara avanzaba, cada paso resonaba en el corazón de los presentes. Su confianza era palpable, y un aura de misterio empezó a rodearla. Ella no era la asistente olvidada que todos creían conocer. En un rincón, un grupo de empresarios murmuraba entre sí. ¿No es la misma chica que ganó el Premio Internacional de Diseño hace unos años?, decía uno. ¿Cómo es posible que nunca lo supiéramos? Su pasado de sacrificios y dedicación estaba emergiendo lentamente, y los mirones comenzaron a sentirse inquietos. Leonardo, entre la incredulidad y la rabia, atrapado en sus propios recuerdos, comenzó a notar cada detalle. Clara tenía una mirada que reflejaba dolor, pero también fuerza. Aquella noche, no solo ella estaba cambiando, sino que también lo estaba haciendo él. La arrogancia con la que había tratado a su empleada se desvanecía, dejando al descubierto un nudo en la garganta que no podía ignorar. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, el mundo a su alrededor se detuvo. En ese instante podían sentir un vínculo oculto entre ellos, un dolor compartido que los unía más allá de la clasificación social. Era como si todo lo que habían vivido hasta ese momento se hubiera colapsado, dejando solo la verdad al descubierto. Ambos sabían que esa conversación privada que estaba a punto de comenzar podría deshacer los muros que habían levantado. ¿Sería el inicio de una improbable alianza o el presagio de una caída inevitable para ambos? La tensión en el aire era palpable, y el desenlace de esa noche pendería de un hilo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, una chispa de comprensión brilló entre ellos. Pero antes de que pudieran decir algo, un grito desgarrador rompió el silencio de la mansión. Todos se dieron la vuelta, confundidos y alarmados. En la entrada, un hombre enfurecido empujó a los guardias, su rostro rojo de rabia y su mirada desenfrenada. «¡Leonardo!», gritó, haciendo que el magnate se quedara paralizado. Era Rafael, un competidor y antiguo socio de Leonardo, de quien se decía que había caído en la ruina debido a decisiones arriesgadas. «¡Devuélveme lo que me pertenece!». La sala entera contenía la respiración. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su instinto le decía que algo terrible estaba a punto de suceder.
Rafael, con el rostro desencajado, parecía dispuesto a hacer cualquier cosa, y sus manos temblaban con la furia contenida. Leonardo intentó restarle importancia. Rafael, esto no es el momento ni el lugar, puedes dejarlo para más tarde. Pero Rafael, ignorando las palabras de su rival, dio un paso al frente, acercándose. No es tu culpa Que me hayas arruinado. Todo fue un juego para ti. y ahora pretende que soy un don nadie. Pero yo te conozco, Leonardo. Sé lo que hiciste y lo que has ocultado. Las palabras de Rafael resonaron como un eco sombrío en cada rincón de la mansión. Los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez llenos de chismes y especulaciones. Su impacto abrumador. ¿Qué oculta?, preguntó Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, su corazón palpitando con fuerza. Ella no conocía la historia completa, pero había un secreto que pesaba en el aire, y su instinto le decía que todo giraba en torno a ella ahora. Algo la conectaba a todo eso. La multitud ahora esperaba, tensa. Rafael no parecía dispuesto a dar tregua. Puedo mostrarlo, puedo desenmascarar tu juego. No solo eres un magnate, eres un farsante. En su voz había un grito desgarrador, lleno de dolor e ira. Leonardo palideció, y por un momento la arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por el miedo. Clara podía ver cómo el hombre que siempre había tenido el control empezaba a tambalearse. ¿Y qué más sabes, Rafael?, preguntó él, su voz temblando. Sé que has estado ocultando la verdad sobre tu fortuna. Se hizo un silencio helado. Los rostros de los asistentes reflejaban la incredulidad. Todo se basa en un crimen. He encontrado las pruebas. ¿Te parece divertido invitar a tu empleada al baile? ¿Dañar a otros solo porque te crees superior? La verdad sale a la luz. De repente, Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué verdad? Su mente comenzó a dar vueltas. Recordaba las miradas de la gente hacia ella, la burla, el silencio. Pero ahora todo parecía diferente. El momento ese, la mirada de Leonardo, la conexión. Todo estaba a punto de cambiar en un instante. Los murmullos resonaban más intensos, como una marea que se unía en un grito colectivo de asombro. ¿Es verdad, Leonardo? ¿Has estado jugando con las vidas de otros? El rostro de Leonardo se tornó sombrío. Él vaciló, como si ponderara su respuesta, su cuerpo tenso. Pero un brillo inquietante aparecía en sus ojos. Clara sintió un escalofrío recorrerla. Algo profundo se revelaba en esa mansión de lujo. Algo que podría romper todas las apariencias. Sé lo que piensas, dijo Leonardo finalmente, en un tono que parecía temblar de rabia y miedo. Pero no todo es lo que parece. Y tú, Clara, estás más involucrada de lo que imaginas. Aquellas palabras fueron como una bomba estallando en el aire. El tiempo se detuvo. Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué secreto mantenía entre ellos? Con cada gaze furtivo, cada susurro, la realidad empezaba a desmoronarse, y en aquel instante, el ambiente se tornó una tormenta. Nadie sabía el futuro que les aguardaba, pero todos comprendieron que la fiesta se había convertido en un juego mortal. Clara y Leonardo estaban en el epicentro de una verdad devastadora que podría separar sus caminos, o unirlos en la oscuridad de un secreto compartido. ¿Sobre qué lado se posicionaría cada uno cuando la verdad saliera a la luz? El tiempo se detuvo. Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Qué quieres decir con eso?, murmuró, con la voz apenas audible, un nudo creciendo en su garganta. Los murmullos de la multitud comenzaron a resonar como un eco de incertidumbre. Los rostros de los asistentes se tornaron pálidos, llenos de asombro. Leonardo parecía luchando contra sus propios demonios. «No es lo que piensas», empezó a decir. Pero Rafael no le dio tregua. «Sí lo es. ¿No te parece divertido burlarte de los demás? Pero esta vez el juego ha cambiado. Clara, tú eres la clave». La última frase resonó en el aire. Clara se sintió como un globo, flotando e inestable. Y unos ojos clave apuntaban hacia ella ahora. Con una mano temblorosa, Clara se aferró a la barra del elegante mueble donde estaban los aperitivos. «¿Qué sabes sobre mí?», dijo, más fuerte esta vez, mientras giraba hacia Rafael, buscando respuestas en su mirada enojada. «Lo sé todo», dijo él, y su sonrisa era una mezcla de locura y triunfo. «Sobre tu increíble talento».
sobre cómo usaste tu arte para ayudar a quienes más lo necesitan, mientras él se hundía en deudas y trampas sucias. Un murmullo de murmullos emergió nuevamente de la multitud. ¿Ayudar? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Clara, sintiéndose perdida en un laberinto de preguntas. Todo lo que has hecho, Clara, ha sido un acto valiente, pero hay un secreto que no te han contado. Rafael dio un paso adelante, y todos en la sala, hipnotizados, contuvieron la respiración. Eres la heredera de una fortuna oculta. Te han mantenido al margen, pero la verdad siempre encuentra su camino. Las palabras de Rafael hicieron que el aire se cortara. Un golpe seco resonó en el pecho de Clara. Su cabeza giraba. No puede ser, balbuceó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Leonardo se movió hacia adelante, colisionando con la realidad que no quería enfrentar. Eso no puede ser cierto. ¿De qué hablas, Rafael? Tu historia empieza aquí, continuó Rafael con una rabia contenida. Tu madre, la misma mujer que se sacrificó para enviarte a la escuela y te enseñó a luchar. Ella se llevó esa fortuna. Durante años hemos estado atrapados en un juego, y ahora tú eres la pieza central. Ella quería que supieras la verdad cuando fueras lo suficientemente fuerte. Clara sintió cómo su mundo se desmoronaba. Las palabras resonaban en su cabeza como ecos de un lugar que nunca había conocido. Era como si una luz repentinamente se encendiera y todo lo oculto empezara a revelarse. ¿Y por qué no me lo dijeron? ¿Por qué? Porque no está bien, Clara. Leonardo interrumpió. No te involucres en esto. Es un juego peligroso. Pero su mirada, al mirar a Rafael, mostró duda. Clara podía sentir cómo caía la máscara que había puesto ante todos. Sus debilidades se hacían visibles. Rafael avanzó, una intensidad feroz brillando en sus ojos. Todo lo que pertenece a tu madre está en manos de Leonardo. Te ha estado utilizando. Eres un peón en su tablero. El corazón de Clara golpeaba con fuerza. No, eso no es cierto. Pero a medida que lo decía, la duda le pesaba. De repente, sintió una mezcla de rabia y confusión. Sus propios sentimientos se agolpaban en su pecho, y transformaban su tristeza en determinación. Y un grito desgarrador la sacudió de sus pensamientos. La puerta de la mansión se estrelló, y un hombre desconocido, pálido y herido, apareció en la entrada. ¡Ayuda!, gritó, antes de desmayarse, cayendo pesadamente al suelo. La multitud se abalanzó hacia él, y Clara sintió que su mundo giraba aún más rápido. La fiesta se había tornado en caos. Rafael parecía más emocionado que nunca, como si todo fuera parte de un plan más grande. Leonardo, en cambio, se veía aterrorizado. El aire estaba tenso. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era ese hombre? La verdad se deslizaba como arena entre sus dedos. Todo estaba a punto de cambiar, y Clara, al mirar a Leonardo, sintió que su vida estaba en una encrucijada. ¿Qué revelaciones la esperarían cuando al fin las piezas del rompecabezas empezaran a encajar? El tiempo se detuvo. Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Qué quieres decir con eso?, murmuró, con la voz apenas audible, un nudo creciendo en su garganta. Los murmullos de la multitud comenzaron a resonar como un eco de incertidumbre. Los rostros de los asistentes se tornaron pálidos, llenos de asombro. Leonardo parecía luchando contra sus propios demonios. «No es lo que piensas», empezó a decir, pero Rafael no le dio tregua. «Sí lo es. ¿No te parece divertido burlarte de los demás? Pero esta vez el juego ha cambiado. Clara, tú eres la clave». La última frase resonó en el aire. Clara se sintió como un globo, flotando e inestable, y ahora todos los ojos estaban fijados en ella. Con una mano temblorosa, Clara se aferró a la barra de un elegante mueble donde estaban los aperitivos. «¿Qué sabes sobre mí?». La fuerza de su pregunta hizo que muchos se inclinaran hacia adelante, como si temieran perderse algo crucial. «Lo sé todo», respondió Rafael. Su expresión era una mezcla de triunfo y furia. «Sobre tu increíble talento, sobre cómo usaste tu arte para ayudar a quienes más lo necesitan», mientras él se hundía en deudas y trampas sucias. Un murmullo estalló entre los asistentes, como una tormenta de chismes y especulaciones. «¿Ayudar? ¿Qué estás diciendo?». Clara sentía que cada palabra de Rafael la empujaba más y más hacia el borde de un abismo desconocido. «Todo lo que has hecho, Clara, ha sido un acto valiente, pero...». Rafael hizo una pausa dramática.
Sus ojos brillaron. Hay un secreto que no te han contado. Eres la heredera de una fortuna oculta. El aire se cortó. Clara sintió cómo su corazón caía. No puede ser. El ruido de la habitación se desvaneció en un murmullo de incrédulas preguntas. Tu madre se llevó esa fortuna. Durante años han mantenido esta verdad oculta. Ella quería que estuvieras lista para conocerla cuando tu tiempo llegara. Las palabras de Rafael fueron como un puñetazo en su estómago. era abrumador. Leonardo intentó interrumpir, su rostro reflejaba preocupación. Eso no puede ser cierto, dijo, su voz tensa. Ultimátum, Rafael. ¿Qué quieres lograr? Pero Rafael se acercó, desafiante. Tu historia empieza aquí, León. Eres un farsante, y el juego se acaba. Clara necesita saber todo. Un grito desgarrador hizo que todos se giraran hacia la entrada. Un hombre pálido y herido se tambaleaba y cayó, desmayado, contra el suelo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una nueva ola de nervios recorrió a la multitud. El caos se desató. Clara no podía apartar la vista del hombre en el suelo. ¿Quién es? ¿Qué le pasó?, preguntó, avanzando hacia él, sin saber que sus preguntas resonaban en el aire tenso. Los murmullos aumentaron. La gente comenzó a acercarse. Clara se agachó. Tocó el hombro del hombre en un intento de despertarlo. En ese instante algo cambió en ella. El hombre despertó de repente, y sus ojos estaban llenos de terror. Tú, cuidado, gritó, señalando hacia Rafael. No lo dejes acercarse. Su grito se hizo eco entre la multitud, y el silencio reinante fue aterrador. Leonardo y Clara se miraron. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara, sintiendo que la vida se le escapaba entre los dedos. Las revelaciones, los secretos, todo chocaba en su mente. Rafael, por su parte, ya no era el que parecía. Su sonrisa de triunfo se había transformado en ironía. Aquí está la pieza que faltaba, dijo, pero su tono estaba cargado de malicia. El hombre se incorporó lentamente, y el pánico en su mirada aumentaba. Tienen que saber, la verdad es peor de lo que piensan. Su voz era un susurro lleno de terror. Clara sentía un frío recorrer su cuerpo. ¡Qué verdad! La incertidumbre se apoderó de la sala. La multitud estaba conteniendo la respiración. Dímelo, ¿quién eres? Clara imploró al hombre, pero su respuesta quedó atrapada en un grito de desesperación. En ese momento se escuchó un sonido ensordecedor, como un estruendo. Una explosión lejana, temblando por los cimientos de la mansión. Las luces parpadearon, la tensión se cortaba como un hilo. Todo se detuvo. La fiesta, las risas, los secretos y las verdades ocultas. La realidad había cambiado en un instante. Clara sintió que su mundo se hacía añicos a su alrededor. ¿Qué iba a hacer ahora? Con cada palpitación de su corazón, sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Y en medio de la confusión, una pregunta quedó flotando. En el aire, estaban todos, de alguna manera, conectados en un juego que ni siquiera entendían. El tiempo se detuvo. Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Qué quieres decir con eso?, murmuró, con la voz apenas audible, un nudo creciendo en su garganta. Los murmullos en la sala se transformaron en un eco disonante. Los rostros de los asistentes, absortos, se tornaron pálidos, visiblemente impactados. Leonardo, atrapado en su propio juego, luchaba por encontrar las palabras. «No es lo que piensas», comenzó a decir, pero Rafael lo interrumpió. «Sí, lo es. Este juego ha llegado a su fin. Clara, tú eres la clave». Su voz resonó con un desafío palpable. Clara sintió cómo se convertía en el foco de atención. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué estaba sucediendo? A medida que el desconocido despertaba, su mirada errante buscaba desesperadamente a su alrededor. «La verdad es más turbia de lo que imaginan», exclamó su voz cargada de terror. Clara sintió que el aire se le escapaba. Rafael avanzó, sus ojos ardiendo con fervor. «La fortuna que heredaste no solo se trata de dinero. Hay secretos oscuros en todos ustedes». La multitud contuvo la respiración, llevándose las manos a la boca. Las palabras de Rafael eran explosivas, y Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. «El hombre que tienes aquí», dijo Rafael, señalando al extraño, «es parte de ese secreto, y tú, Clara, has estado viviendo una mentira». Los murmullos se convirtieron en gritos, la tensión aumentaba cada segundo,
y Clara sintió que su mente giraba, buscando una respuesta. ¿Qué significa esto? ¿Qué tienen que ver con mi madre? ¿Qué sabes de mi pasado? La voz de Clara sonó firme, aunque por dentro el caos reinaba. Soy el hermano de tu madre, gritó el hombre, con lágrimas en sus ojos. Ella te protegió de la verdad, pero ahora no hay forma de ocultarlo más. Te han estado usando. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Clara sintió un golpe en el pecho como si le quitaran el aire. ¿Qué decía? Es mentira. Mi madre nunca mencionó a un hermano. Su voz se quiebra. Ella no quería que te lastimaran, pero la oscuridad se cierne sobre todos nosotros. La fortuna que heredaste no solo es dinero, es una carga de secretos, de traiciones, de un legado con sangre en las manos. Cada palabra del hombre era un dardo en el corazón de Clara. Las miradas se dirigieron a Leonardo, quien se hizo pequeño en su lugar. ¿Qué sabes de todo esto? La voz de Clara se adensó de rabia. ¿Qué me has ocultado? Clara, yo, balbuceó él, su rostro reflejando una mezcla de miedo y remordimiento. No era mi intención, no sabía que estaba relacionado. El hombre con voz quebrada interrumpió. Él sabe más de lo que admite. Clara, estás en peligro, no solo por lo que tu madre escondía, sino por tus vínculos con él. Esa última frase resonó en el aire como un trueno. La multitud se aglomeró, creando un murmullo de pánico. ¿Qué planean hacer?, se oía entre la multitud. Todos miraban a Clara, a sus ojos, llenos de incertidumbre. La presión aumentaba, y una mano fría acurrucaba su corazón. ¿Qué significa eso?, preguntó Clara, temblando de ira y miedo. La verdad se desenredaba, pero en ella trajo consigo más confusión. ¿Cómo podía ser que la persona en la que confiaba, en la que había trabajado tantos años, estuviese entrelazada en este entramado? De repente la luz de la mansión parpadeó violentamente y en un instante un estruendo lo sacudió. La lámpara central se rompió, haciendo volar vidrios por todas partes. Clara cayó al suelo, tapándose la cabeza, mientras su mente explotaba con preguntas y miedo. «Dame la llave», gritó Rafael desquiciado. «Todo depende de eso. Dame la llave y serán libres de esto». Las palabras salían de su boca en un grito desesperado. Pero él no era el único. Clara, aún en el suelo, sintió que una imagen se formaba en su mente. Recuerdos olvidados y fragmentos de secretos, toda su vida pareciendo una trampa. Entonces lo comprendió. «Es la caja que guardó mi madre», gritó, levantándose. Los ojos de todos se dirigieron hacia ella, y al instante comprendieron que el giro había sido solo el principio de un desenlace explosivo. Clara tenía que encontrar la verdad, y al mismo tiempo se preguntó si eso significaba enfrentarse a Leonardo. ¿Podría el hombre que conocía ser también su más oscuro enemigo? Las luces titilaron nuevamente, y entre el caos, algo en el fondo del corazón de Clara gritó por justicia, por respuestas. Y el deseo de descubrir qué más le ocultaban aquellos que parecían cercanos, pero que tal vez guardaban secretos aún más oscuros. ¿Cómo podría acabar todo esto? ¿Quién era realmente? La idea de que su vida podría depender de una simple llave la perseguiría sin cesar. El tiempo se detuvo. Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. «¿Qué quieres decir con eso?», murmuró, con la voz apenas audible, un nudo creciendo en su garganta. Los murmullos en la sala se transformaron en un eco disonante. Los rostros de los asistentes, absortos, se tornaron pálidos, visiblemente impactados. Leonardo, atrapado en su propio juego, luchaba por encontrar las palabras. «No es lo que piensas», comenzó a decir, pero Rafael lo interrumpió. «Sí lo es. Este juego ha llegado a su fin. Clara, tú eres la clave». Su voz resonó con un desafío palpable. Clara sintió cómo se convertía en el foco de atención. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué estaba sucediendo? A medida que el desconocido despertaba, su mirada errante buscaba desesperadamente a su alrededor. La verdad es más turbia de lo que imaginan», exclamó, su voz cargada de terror. Clara sintió que el aire se le escapaba. Rafael avanzó, sus ojos ardiendo con fervor. «La fortuna que heredaste no solo se trata de dinero, hay secretos oscuros en todos ustedes». La multitud contuvo la respiración, llevándose las manos a la boca. Las palabras de Rafael eran explosivas,
y Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. El hombre que tienes aquí, Dijo Rafael, señalando al extraño, es parte de ese secreto, y tú, Clara, has estado viviendo una mentira. El aire se cortó. Clara sintió cómo su corazón caía. no puede ser. El ruido de la habitación se desvaneció en un murmullo de incrédulas preguntas. Tu madre se llevó esa fortuna. Durante años han mantenido esta verdad oculta. Ella quería que estuvieras lista para conocerla cuando tu tiempo llegara. Las palabras de Rafael fueron como un puñetazo en su estómago. Leonardo intentó interrumpir. Su rostro reflejaba preocupación. Eso no puede ser cierto, dijo, su voz tensa. Ultimátum, Rafael, ¿qué quieres lograr? Pero Rafael se acercó, desafiante. Tu historia empieza aquí, León. Eres un farsante, y el juego se acaba. Clara necesita saber todo. Un grito desgarrador hizo que todos se giraran hacia la entrada. Un hombre, pálido y herido, se tambaleaba y cayó, desmayado contra el suelo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una nueva ola de nervios recorrió a la multitud. El caos se desató. Clara no podía apartar la vista del hombre en el suelo. ¿Quién es? ¿Qué le pasó? Le preguntó al extraño, sin saber que sus preguntas resonaban en el aire tenso. Los murmullos aumentaron. La gente comenzó a acercarse. Clara se agachó, tocó el hombro del hombre, en un intento de despertarlo. En ese instante, algo cambió en ella. El hombre despertó de repente, y sus ojos estaban llenos de terror. ¡Tú, cuidado!, gritó, señalando hacia Rafael. No lo dejes acercarse. Su grito se hizo eco entre la multitud, y el silencio reinante fue aterrador. Leonardo y Clara se miraron. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara, sintiendo que la vida se le escapaba entre los dedos. Las revelaciones, los secretos, todo chocaba en su mente. Rafael, por su parte, ya no era el que parecía. Su sonrisa de triunfo se había transformado en ironía. Aquí está la pieza que faltaba, dijo, pero su tono estaba cargado de malicia. El hombre se incorporó lentamente, y el pánico en su mirada aumentaba. Tienen que saber, la verdad es peor de lo que piensan. Su voz era un susurro lleno de terror. Clara sentía un frío recorrer su cuerpo. ¿Qué verdad? La incertidumbre se apoderó de la sala. La multitud estaba conteniendo la respiración. Dímelo, ¿quién eres?, imploró Clara al hombre. Pero su respuesta quedó atrapada en un grito de desesperación. En ese momento, se escuchó un sonido ensordecedor, como un estruendo. Una explosión lejana, temblando por los cimientos de la mansión. Las luces parpadearon, la tensión se cortaba como un hilo. Todo se detuvo. La fiesta, las risas, los secretos y las verdades ocultas. La realidad había cambiado en un instante. Clara sintió que su mundo se hacía añicos a su alrededor. ¿Qué iba a hacer ahora? Con cada palpitación de su corazón, sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. De pronto, el hombre herido con su mirada desesperada gritó: «Es un complot. No solo me atacaron a mí, también a Clara. Ellos quieren deshacerse de ella antes de que descubra la verdad». La multitud estalló en murmullos. La sorpresa era palpable. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Leonardo, su rostro pálido, como si todas las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar en un plano más oscuro. Tu madre no era quien creías, Clara. Era parte de algo mucho más grande, y tú, sin saberlo, estás en medio de este juego desde el día en que naciste. Las palabras del hombre hicieron eco, y una verdad devastadora comenzó a abrirse paso en la mente de Clara. ¿Qué significaba eso? ¿Era ella parte de un complot que iba más allá de su entendimiento? Las luces volvieron a parpadear, y de repente, la puerta principal se abrió de golpe, revelando un grupo de figuras encapuchadas. Con movimientos rápidos, se lanzaron hacia la sala, causando el caos. Uno de ellos se acercó a Clara, y en un susurro le dijo: «Vas a tener que elegir, Clara. Ellos te han estado controlando, y es tu momento de decidir. ¿Te quedarás con ellos o te unirás a nosotros para descubrir la verdad?» El ambiente se tornó espeso. La incertidumbre y el pánico se respiraban. Clara se encontró en medio de una tormenta de decisiones injustas, con su vida pendiendo de un hilo. ¿Podría confiar en estos nuevos desconocidos? ¿Qué secretos exactamente estaban tratando de proteger? Y sobre todo, ¿a quién realmente debía lealtad en ese momento? El ruido de la confusión llenaba el aire.
mientras las luces parpadeaban y el caos se desataba. El destino de Clara estaba en sus manos, y la pregunta resonaba con fuerza. ¿De qué lado se posicionaría cuando la verdad finalmente saliera a la luz? La noche apenas comenzaba. El tiempo se detuvo. Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. «¿Qué quieres decir con eso?», murmuró, con la voz apenas audible, un nudo creciendo en su garganta. Los murmullos en la sala se transformaron en un eco disonante. Los rostros de los asistentes, absortos, se tornaron pálidos, visiblemente impactados. Leonardo, atrapado en su propio juego, luchaba por encontrar las palabras. «No es lo que piensas», comenzó a decir. Pero Rafael lo interrumpió. «Sí, lo es. Este juego ha llegado a su fin. Clara, tú eres la clave». Su voz resonó con un desafío palpable. Clara sintió cómo se convertía en el foco de atención. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué estaba sucediendo? A medida que el desconocido despertaba, su mirada errante buscaba desesperadamente a su alrededor. «La verdad. La verdad es más turbia de lo que imaginan», exclamó, su voz cargada de terror. Clara sintió que el aire se le escapaba. Rafael avanzó, sus ojos ardiendo con fervor. «La fortuna que heredaste. No solo se trata de dinero, hay secretos oscuros en todos ustedes». La multitud contuvo la respiración, llevándose las manos a la boca. Las palabras de Rafael eran explosivas, y Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. «El hombre que tienes aquí», dijo Rafael, señalando al extraño, «es parte de ese secreto. Y tú, Clara, has estado viviendo una mentira». El aire se cortó. Clara sintió cómo su corazón caía. «No puede ser». El ruido de la habitación se desvaneció en un murmullo de incrédulas preguntas. «Tu madre se llevó esa fortuna. Durante años han mantenido esta verdad oculta. Ella quería que estuvieras lista para conocerla. Cuando tu tiempo llegara». Las palabras de Rafael fueron como un puñetazo en su estómago. Leonardo intentó interrumpir. Su rostro reflejaba preocupación. «Eso no puede ser cierto», dijo, su voz tensa. «Ultimátum, Rafael. ¿Qué quieres lograr?» Pero Rafael se acercó desafiante. «Tu historia empieza aquí, León. Eres un farsante y el juego se acaba. Clara necesita saber todo». Un grito desgarrador hizo que todos se giraran hacia la entrada. Un hombre pálido y herido se tambaleaba y cayó, desmayado, contra el suelo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una nueva ola de nervios recorrió a la multitud. El caos se desató. Clara no podía apartar la vista del hombre en el suelo. «¿Quién es? ¿Qué le pasó?», le preguntó al extraño, sin saber que sus preguntas resonaban en el aire tenso. «Tú, cuidado», gritó el hombre, señalando hacia Rafael. «No lo dejes acercarse». Su grito se hizo eco entre la multitud, y el silencio reinante fue aterrador. Leonardo y Clara se miraron, confundidos y asustados. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, sintiendo que su vida se desmoronaba. Las revelaciones, los secretos, todo chocaba en su mente. Rafael, por su parte, parecía más desquiciado que nunca. «Esto es un desastre. No dejaremos que la verdad salga». Pero un giro inesperado lo detuvo. Clara dio un paso adelante, decidida. «Basta», dijo, su voz resonando en la mansión como un trueno. De repente se escuchó un estruendo, y las luces comenzaron a parpadear. Un grupo de figuras encapuchadas irrumpió en la sala, causando una nueva ola de caos. Clara sintió cómo le latía el corazón a 1000 por hora, y su mente buscaba respuestas. ¿Quiénes son ellos? El hombre que había caído al suelo se levantó, temblando. «Debemos irnos todos, es un plan en tu contra», gritó, intentando acercarse a Clara. Pero las figuras encapuchadas lo rodearon. «No dejarán que la verdad vea la luz». «¿Qué verdad?», preguntó Clara, sintiéndose atrapada. Todo a su alrededor giraba en un torbellino de confusión y miedo. En ese instante, una de las figuras se quitó la capucha. Clara sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Era una mujer, su madre. «Perdóname, Clara», dijo con voz suave. «Tú no debías estar aquí. No de esta manera». El aire se tornó denso. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Tú?». Su mente no podía comprender. Jocelyn, su madre, allí, de pie, como si hubiera vuelto de entre los muertos. Las miradas se centraron en ella, y la multitud contuvo la respiración. «Mi amor, tienes que elegir. Ellos quieren que te unas a ellos,
Pero hay secretos que no puedo permitir que te afecten. Te ha estado persiguiendo la sombra del pasado. ¿Qué significa todo esto? Preguntó Clara, sintiendo cómo el dolor se acumulaba en su pecho. ¿Por qué escondiste mi pasado? Porque siempre quise protegerte. Todo lo que está pasando está relacionado con la familia. Debes decidir de qué lado estás, dijo Jocelyn, sollozando. Ellos no son quienes dicen ser. Rafael soltó una risa amarga. ¿Protegerla? Mientes. Eres parte del problema. La verdad es más peligrosa de lo que imaginas. En un instante, todo se desbordó. Los secretos, las verdades ocultas y las relaciones llenas de mentiras se caían a pedazos. Tienes que escoger, Clara. Ellos o nosotros. Pero cualquiera que sea tu elección, será la más difícil de tu vida. Las luces volvieron a parpadear con más intensidad. Un zumbido empezó a llenarlo todo y la tensión aumentaba. Clara sintió que su mente se nublaba. ¿Cómo elegir? Entre las sombras del pasado y un futuro incierto, el murmullo de la multitud resonaba en sus oídos. Las preguntas comenzaron a formarse como ecos. ¿Quiénes son realmente los buenos? ¿Quiénes son los malos? Decídete ya, gritó el hombre herido, comenzando a tambalearse hacia ella. La vida de tu madre depende de ti. Todo se tornó en caos. El grito de desesperación era apenas audible entre el estruendo de la multitud. Clara se sintió atrapada en una encrucijada. ¿Cuál sería su decisión? ¿Qué camino seguiría cuando la verdad, al fin, se desatara? El futuro de todos pendía de un hilo. El tiempo se detuvo. Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Qué quieres decir con eso?, murmuró, con la voz apenas audible, un nudo creciendo en su garganta. Los murmullos en la sala se transformaron en un eco disonante. Los rostros de los asistentes, absortos, se tornaron pálidos, visiblemente impactados. Leonardo, atrapado en su propio juego, luchaba por encontrar las palabras. «No es lo que piensas», comenzó a decir, pero Rafael lo interrumpió. «Sí, lo es. Este juego ha llegado a su fin. Clara, tú eres la clave». Su voz resonó con un desafío palpable. Clara sintió cómo se convertía en el foco de atención. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué estaba sucediendo? A medida que el desconocido despertaba, su mirada errante buscaba desesperadamente a su alrededor. La verdad es más turbia de lo que imaginan», exclamó, su voz cargada de terror. Clara sintió que el aire se le escapaba. Rafael avanzó, sus ojos ardiendo con fervor. «La fortuna que heredaste. No solo se trata de dinero, hay secretos oscuros en todos ustedes». La multitud contuvo la respiración, llevándose las manos a la boca. Las palabras de Rafael eran explosivas, y Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. «El hombre que tienes aquí», dijo Rafael señalando al extraño, «es parte de ese secreto. Y tú, Clara, has estado viviendo una mentira». El aire se cortó. Clara sintió cómo su corazón caía. «No puede ser». El ruido de la habitación se desvaneció en un murmullo de incrédulas preguntas. «Tu madre se llevó esa fortuna. Durante años han mantenido esta verdad oculta. Ella quería que estuvieras lista para conocerla cuando tu tiempo llegara». Las palabras de Rafael fueron como un puñetazo en su estómago. Leonardo intentó interrumpir. Su rostro reflejaba preocupación. «Eso no puede ser cierto», dijo, su voz tensa. «Ultimátum, Rafael. ¿Qué quieres lograr?». Pero Rafael se acercó, desafiante. «Tu historia empieza aquí, León. Eres un farsante, y el juego se acaba. Clara necesita saber todo». Un grito desgarrador hizo que todos se giraran hacia la entrada. Un hombre, pálido y herido, se tambaleaba y cayó, desmayado, contra el suelo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una nueva ola de nervios recorrió a la multitud. El caos se desató. Clara no podía apartar la vista del hombre en el suelo. «¿Quién es? ¿Qué le pasó?», le preguntó al extraño, sin saber que sus preguntas resonaban en el aire tenso. «Tú, cuidado», gritó el hombre, señalando hacia Rafael, «no lo dejes acercarse». Su grito se hizo eco entre la multitud, y el silencio reinante fue aterrador. Leonardo y Clara se miraron confundidos y asustados. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, sintiendo que su vida se desmoronaba. Las revelaciones, los secretos, todo chocaba en su mente. Rafael, por su parte, parecía más desquiciado que nunca. «Esto es un desastre. No dejaremos que la verdad salga». Pero un giro inesperado lo detuvo. Clara dio un paso adelante decidida. «Basta», dijo, su voz resonando en la mansión como un trueno. De repente,
Un destello de luz iluminó la habitación. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiendo todo en la oscuridad. Un frío intenso recorrió la sala. Clara sintió cómo cada corazón dejaba de latir en un abrir y cerrar de ojos. Ella respiró hondo, tratando de asimilar el caos que la rodeaba. ¿Qué está pasando? Sus palabras se perdieron. En el aire tenso, las luces regresaron, y en un giro dramático, Clara vio a su madre de pie, pero no estaba sola. Junto a ella había un hombre imponente en una chaqueta de cuero negro. Sus ojos reflejaban una mezcla entre rabia y determinación. «Clara», gritó la mujer, su voz desgarrada, «ten cuidado». Antes de que Clara pudiera reaccionar, el hombre desconocido se lanzó hacia Rafael, con una energía casi eléctrica. «La verdad no se oculta más», gritó, mientras una pelea estallaba. Los asistentes se apartaron, creando un círculo temeroso. Clara sintió el pánico apoderarse de ella. «¿Qué es esto? ¿Quién es este tipo?» Se desvió hacia su madre, buscando respuestas. Pero Jocelyn estaba en su propio mundo, gritando instrucciones a los presentes. «Nadie debe salir. Es un juego mortal». «¿Un juego mortal?» La voz de Clara sonó. Pequeña, frágil en medio de la confusión. Las palabras de Rafael resonaban cada vez más en su mente. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son realmente? ¿Por qué el pasado me persigue? De repente un grito desgarrador hizo eco en sus oídos. «Clara, corre». La advertencia de su madre la sacudió. Sin pensar, Clara dio un paso atrás, pero las manos de Leonardo se cerraron sobre su brazo. «No te vayas», susurró él, su voz temblando. «No puedes dejarme, Clara. Juntos podemos». Pero sus palabras se perdieron en el estruendo de la batalla entre Rafael y el hombre de cuero. Él recibió un golpe que lo envió rodando al suelo, y el caos se disparó. La multitud gritó, la situación se volvió incontrolable. Clara se sintió completamente perdida. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos realmente? El miedo la consumía. Pero justo, cuando estaba a punto de gritar, un chorro de luz iluminó la sala. Deslumbrada, Clara vio a su madre arrodillada junto a Rafael, sus manos sujetando un objeto brillante. Era una llave antigua, con formas enredadas que parecían bailar bajo la luz. «Esto es lo que buscan», gritó Jocelyn. «La llave a la verdad». Un silencio aplastante se apoderó del lugar por un momento. Todos se quedaron mirando, sin palabras, hasta que el caos retomó su rumbo. Pero en el fondo, Clara lo entendió. Esa llave era la clave para desenmascarar todo. La historia oculta de su madre, su propia identidad. Todo estaba unido. «Dámela, Clara», espetó Rafael mientras se alzaba, sus ojos buscando fehacientemente la llave. «Debes elegir. Esas personas a tu lado son tus aliados o tus enemigos. No la entregues». El hombre de cuero gritaba mientras intentaba levantarse. Clara sentía el peso del mundo entero sobre sus hombros. Se dio cuenta de que la verdad de su historia y el futuro de todos cambiaban con ella. Su madre, Leonardo, Rafael, el hombre desconocido. Todos eran parte de un rompecabezas que ella debía resolver. ¿Pero cómo? El sudor frío corría por su frente. ¿Realmente puedo confiar en alguien aquí? La pregunta se coló en su mente. ¿Quién era el enemigo? ¿La víctima? Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y una sensación de urgencia la envolvió. ¿Qué haría ahora? ¿Tomaría en sus manos esa llave y arriesgaría todo lo conocido? La tensión permanecía en el aire. Clara sabía que su elección marcaría el rumbo de su vida. Todo estaba a punto de cambiar, y aunque el miedo la invadía, un destello de determinación surgía en su interior. ¿Pero a qué costo? ¿Qué desenterraría realmente siendo la clave de este juego secreto? La noche apenas comenzaba. Clara sintió que el tiempo se detenía. Todo lo que le rodeaba se volvió un borroso vaivén de sombras y murmullos. «¿Qué quieres decir con eso?», murmuró, con un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Los rostros a su alrededor se tornaron pálidos, como si la verdad se estuviera cocinando en la atmósfera tensa de la sala. Leonardo, visiblemente nervioso, la miraba con ojos suplicantes. «No es lo que piensas», dijo, pero sus palabras quedaron atrapadas en el aire, y Rafael no le dio respiro. «Este juego ha llegado a su fin, Clara. Tú eres la clave». Su voz resonaba a través de la multitud, convirtiéndose en un eco constante que retumbaba en su mente. Clara sintió un
escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba sucediendo? Todo parecía desmoronarse. Mientras el desconocido despertaba, Clara sintió el miedo intensificarse. La verdad es más turbia de lo que imaginan. El hombre temblaba, y su mirada desorbitada daba pistas de que había algo terrible oculto. Rafael se acercó. Sus ojos ardían, con una mezcla de rabia y determinación. No solo se trata de dinero. Todo esto es un juego más grande. Y tú, Clara, has estado viviendo en una burbuja. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué verdad, Rafael?, le preguntó angustiada. La sala contenía la respiración. ¿Qué es lo que saben sobre mi madre? El hombre que tienes aquí, continuó Rafael, señalando al desconocido, es parte de ese secreto. La herencia que crees que es solo dinero, está manchada con sangre. Esa frase lo cambió todo. Clara se quedó paralizada. Había tanto en juego. De repente, un grito desgarrador mostró cómo el caos había explotado en la sala. ¡Cuidado! El hombre herido intentaba levantarse, pero un nuevo destello de luces cortó el aire, y las pantallas de atrás mostraron un vídeo. Clara se cubrió los ojos con las manos, y cuando miró de nuevo, la pantalla mostraba imágenes borrosas, casi como un collage de recuerdos, pero había algo en esas imágenes que la sacudió. Era su madre, Jocelyn, con un rostro angustiado. Susurraba: no puedo dejar que Clara se entere de la verdad. Todo lo que he hecho ha sido por ella. La voz sonaba sincera y cargada de dolor, pero otra voz interrumpió. Una risa profunda y perturbadora. ¿De verdad creías que podías esconder la verdad para siempre, madre? Era la voz de un hombre que Clara no reconocía. Su imagen apareció, y su sonrisa era escalofriante. Eres un peón en una partida mucho más grande. Y tú, Clara, has estado viviendo tu vida de acuerdo con un guión que nunca fue tuyo. El aire se volvió denso, y la multitud murmuró nerviosamente. Clara sintió un sudor frío recorrer su frente. ¿Quién es este tipo?, pensó, mirando a su alrededor, buscando respuestas. La imagen de la pantalla la absorbía. Cada palabra del hombre retumbaba en su pecho. «Ya basta», gritó, pero era como un susurro frente al mar de gritos. Rafael se entrometió en ese momento. «Escucha, Clara. Hay una conspiración que te involucra a ti y a tu madre. Él y su grupo han estado manipulando todo desde las sombras. Estamos todos en peligro». Un estruendo de risas y murmullos llenó la sala. La tensión era palpable. Clara sentía que el aire escaseaba. ¿Es este un juego? ¿La vida de todos ustedes? ¿La de mi madre? Las palabras apenas pudieron salir de su boca. Todo estalló en caos. La multitud se abalanzó hacia la salida, empujándose unos a otros en su desesperación por escapar. Los gritos se mezclaron con la confusión, y Clara sintió que sus instintos la llevaban a la puerta, pero el hombre desconocido la sujetó del brazo. «No vayas. La verdad está aquí». «¿Qué verdad?», demandó Clara. «¿Por qué no puedo escapar de esto?». En ese instante, las luces parpadearon y un silencio cayendo sobre la sala. La tensión se cortó como un hilo fino. «Dame la llave, Clara», gritaron múltiples voces. Y de repente, algo explosivo ocurrió. Rafael tomó su decisión, y en un movimiento ágil, arrojó algo brillante al aire. Un estallido de luz llenó la sala, y Clara sintió que su mundo se tornaba negro. Todo se desvanecía, y por un segundo, pensó que estaba soñando. Pero entonces, un grito retumbó en su mente. La verdad saldrá a la luz. Cuando despertó, estaba sola. Despertó en un espacio oscuro. Ternura y verdad en el aire. Un eco lejano resonó en su interior. Todo giraba. La intriga era palpable por donde mirara. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Dónde estaba ahora? La clave a la verdad debía estar frente a ella, pero Clara sentía que el juego apenas había comenzado. ¿De quién podía fiarse? ¿A dónde la llevarían todos esos secretos? La noche, en aquel instante, se tornó en una puerta abierta a lo desconocido. Clara, aún sobrecogida por la escena caótica y las revelaciones desgarradoras, sintió como un torrente de emociones la invadía. La verdad estaba al borde de su existencia, lista para ser desenterrada, pero por un momento el mundo pareció desvanecerse. ¿Qué he hecho? ¿En quién puedo confiar? Las palabras de Rafael reverberaban en su mente, cada vez más intensas como un tambor que aceleraba el ritmo de su corazón. «Clara, corre», gritó su madre.
Jocelyn, mientras la pelea se intensificaba y las luces titilaban como una señal de advertencia. Clara se sintió atrapada. Una marioneta en un juego que jamás deseó jugar. Las imágenes del vídeo, su madre suplicando la verdad, se repetían en su mente, como un eco aterrador. ¿Qué verdad, madre? De repente, el hombre de cuero se interpuso entre ella y Rafael, quien avanzaba con determinación. «Detente», ordenó, su voz retumbante cortando el aire. «No quiero que Clara se vea atrapada en este juego, o tú acabarás como todos los demás». Un destello de peligro brilló en sus ojos. Clara sintió el miedo transformarse en determinación. «No dejaré que arruinen mi vida». De nuevo, con un coraje inesperado, avanzó hacia la brillante llave en manos de su madre. «Dame esa llave», exigió, su voz resonando con una fuerza que la sorprendió. De repente, el instante se congeló. Todos los ojos estaban sobre ella. La multitud, que había sido un mar de caos, quedó en un silencio estremecedor. «¿Eres capaz de enfrentar la verdad?», le preguntó su madre, sus ojos cargados de emociones. «Sí, prefiero la verdad, aunque duele. Quiero saber quién soy», Clara exclamó, sintiendo cómo el eco de sus palabras cruzaba la sala. La intensidad de la situación la envolvía y se sintió más viva que nunca. La clave era su legado, su historia, y no permitiría que nadie se interpusiera en su camino. Rafael, aún temeroso, retrocedió un paso. «Pero la verdad tiene un precio, Clara», advirtió, intentando sembrar dudas. «¿Qué más me podrían quitar?» «Todo ha sido una mentira», replicó, sintiéndose más fuerte. «¿Qué más pueden hacerme?» Con un movimiento resuelto, Clara se acercó más a su madre. «Dame la llave. Juntas podemos enfrentar esto». Los murmullos de la multitud comenzaron a resonar nuevamente y la tensión se volvió aún más palpable. Jocelyn, visiblemente emocionada, extendió la mano. «Está bien, hija. Estás lista. La verdad te pertenece». Con un gesto decidido, Clara tomó la llave y en ese momento una chispa de luz iluminó la sala, como si el universo la validara. El hombre de cuero, ahora de pie, se giró hacia Clara. «Puede que esto sea solo el principio, pero al menos tendrás control sobre tu vida. Tómala y decide por ti misma». Con cada pulso de su corazón, Clara comenzó a desatar el poderoso vínculo que la mantenía atada al pasado. «No más secretos, no más sombras, soy dueña de mi historia». Las puertas de la mansión comenzaron a abrirse, y el aire fresco se coló en la habitación, trayendo consigo una renovada esperanza. Mientras Rafael intentaba organizarse tras la revelación, el caos se desvanecía, y una sensación de libertad rayaba en el ambiente. «Hoy termina», pronunció Clara, con una seguridad apabullante en su voz. «La manipulación, la mentira. Soy más fuerte que todos ustedes juntos». La multitud empezó a dispersarse. Un murmullo de entendimiento y aceptación se susurraba entre ellos. Había una razón por la que todos estaban allí, y Clara decidió que sería su momento de brillar, de ser la heroína de su propia historia. Sin embargo, en ese instante de revelación, Clara sintió que las miradas la seguían. «¿Qué voy a hacer ahora?». Su mente giró mientras su madre la abrazaba con fervor, brindándole el consuelo necesario. «Vamos, hija, solo hay un camino, el tuyo. Y siempre estaré a tu lado», prometió Jocelyn, mientras Clara sabía que aunque había pesado sobre sus hombros una carga inimaginable, finalmente, estaba lista para levantarse. La transición de miedo a esperanza se hizo palpable. Clara se sintió fuerte, empoderada, y supo que cualquier desafío que enfrentara, podría hacerlo. «Comenzaré de nuevo. Seré la arquitecta de mi destino». Mientras el aire se tornaba en un campo de posibilidades, Clara miró a los presentes, cada uno con una expresión de mezcla entre horror y esperanza. «Hoy somos libres», declaró una vez más, su voz resonando en el aire hasta convertirse en un mantra de renovación. Y así, con la determinación de enfrentar el mundo que la rodeaba y reescribir su propia historia, Clara dejó atrás el juego que la había capturado por tanto tiempo. Pero antes de cerrar este capítulo, escucha con atención, porque esto es crucial. Si quieres ser parte de las próximas historias exclusivas, tienes que suscribirte ahora. No te pierdas lo que vendrá. Destruye ese botón de like ahora mismo para ayudar al algoritmo y asegúrate de inundar la sección de comentarios con tus teorías y reacciones sobre este final épico. Y comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan saber cómo termina todo esto. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
así que no esperes ni un segundo más.